Detrás de todo el componente técnico que tiene la observación astronómica, también hay creatividad, paciencia, pero por sobre todo pasión. Y eso es algo que bien conoce Itziar de Gregorio Monsalvo. Ella es directora de la Oficina de Ciencias y vicerrepresentante de la ESO en Chile, a quien ya tenemos acompañándonos para poder conversar un poco sobre su trayectoria y además un dato muy importante, porque Itziar fue la primera mujer astrónoma de operaciones en ser parte de las pruebas del radiotelescopio ALMA, acá en Chile, y quien también ahora se prepara para presenciar ese mismo proceso en el Extremely Large Telescope, el LT, que se encuentra en construcción. ¿Cómo estás, Itziar? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Qué bueno, me alegro. Y hay mucho entusiasmo por conocer parte de esa trayectoria, de cómo comienza ese camino, esa investigación, esa pasión por la astronomía. Entonces, partamos por ahí la conversación. ¿De dónde nace, Itziar, esa curiosidad? Bueno, pues esa curiosidad nace desde que fui pequeñita, ¿no? Por eso es tan importante fomentar en las niñas y en los niños que les guste la ciencia, ayudarles a que se puedan desarrollar como científicos. Y ahí surgió, cuando era pequeñita, siempre me gustó la astronomía, entonces cuando ya tuve que decidir qué carrera estudiar, decidí estudiar física, especialidad astrofísica. Y después me metí en un doctorado. Yo toda mi carrera la hice en España, en Madrid, y el doctorado lo hice en una institución aeroespacial, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que tiene un convenio con las antenas de NASA que están allí cerca de Madrid, y es ahí, con uno de los telescopios más grandes, un radiotelescopio en este caso, donde comencé mi viaje. Volvamos ahí al pasado, Itziar, que tú comentabas que de alguna forma esa curiosidad viene desde que tú eras muy pequeña. ¿Hubo ahí algún referente, alguna fuente de inspiración que a ti te marcara o algún evento, alguna experiencia que te haya dicho decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una carrera en todo esto que tiene que ver la observación del universo. En verdad yo no tuve referentes de personas, pero sí que tuve la posibilidad de irme todos los fines de semana a un lugar bien lejos de Madrid, donde se veía un cielo espectacular. ¿Ya? Entonces allí es donde nació mi pasión por la astronomía. Por eso es tan importante seguir conservando algunos lugares en el mundo con un cielo prístino, ¿no? Como lo veían nuestros antepasados, porque es la única manera de conectarte, de tener esta consciencia cósmica que te puede llevar a terminar estudiando el universo profesionalmente. ¿Y cómo llegamos de ese momento en el que tú estás estudiando en España y después viajas a Chile? Sí, cuando yo terminé mi tesis doctoral, los astrónomos siempre tenemos que seguir nuestra carrera en una posición postdoctoral y ojalá que fuera del instituto donde uno estudia, para aprender otras formas de trabajar, trabajar con otros equipos de investigación o formarnos en campos que no nos hemos podido formar durante el doctorado. Entonces ahí postulé una posición a una fellowship para trabajar en el radiotelescopio ALMA, que en aquella época estaba en proceso de ser construido. No había ninguna antena aquí en Chile todavía. Postulé y gané la posición y vine a Chile en el 2006 como la primera fellow que trabajaba en el proyecto ALMA aquí en Chile. Y en esa experiencia, ¿con qué te encontraste? Esto fue más o menos en el 2006, ¿no? ¿Sí? ¿Qué viste? ¿Qué te impactó de todo este proyecto que proponía ALMA en ese entonces? Sí, la parte que más me impactó fue el sitio donde se iba a colocar el telescopio ALMA, porque es lo más parecido que hay a Marte. Entonces a mí, como me gusta mucho la astronomía, como que me conecté mucho con el sitio, ¿no? Ahora bien, cuando yo llegué no había ninguna antena, entonces tuve que realizar mis labores técnicas en otro sitio que no era ALMA. En este caso era una antenita que había allí en el llano Chacnantor, también a 5.000 metros, que se llama APEX, que también trabaja en frecuencias milimétricas, submilimétricas, y además tenía que ir a Estados Unidos regularmente porque allí estaba el prototipo de las dos antenas que iban después
a ser las futuras antenas de ALMA. O sea, tú fuiste parte del proceso de ALMA no desde que ya estaba funcionando u operando, sino desde mucho antes, desde que estaba prácticamente en construcción, ¿no? En ese proceso, tú también fuiste parte de las primeras pruebas, ¿no? ¿Qué te pasó ahí? ¿Cómo se vive el hecho de ser parte de esas primeras pruebas de un radiotelescopio? Bueno, fue muy interesante porque uno aprende mucho, aprende una parte que no siempre se suele aprender durante el desarrollo de tu carrera científica, ¿no? Es una parte mucho más técnica. Y aprendí de cero, desde la base, desde caracterizar los parámetros fundamentales de una antena, hasta la parte final de integrarla en el conjunto de antenas para que trabajen en la forma en la que ALMA trabaja, que es combinando los datos de cada antena para formar imágenes de excelente resolución con un nivel de detalle muy bueno. Así que fue bien interesante porque aprendí muchísimo. Bueno, y eso no es todo, porque ahora tú también te estás preparando, digamos, para también las pruebas que va a tener el Extremely Large Telescope que se está construyendo, que ya superó el 50% de la construcción y que se espera que para el año 2028 esté operando, funcionando. ¿Cómo te preparas tú para ese momento en el que este telescopio, que busca ser el telescopio más grande del mundo, comienza a funcionar? Bueno, yo no voy a participar en la parte técnica del telescopio, sí que voy a participar en otras áreas que son también muy importantes relacionadas con dar a conocer este proyecto nuevo de la ESO, contar a prensa y al público en general en qué va a consistir, por qué es importante y también porque es importantísimo cuidar la calidad del sitio, de los cielos del sitio donde está colocado este instrumento para poder hacer ciencia. Entonces, bueno, es una preparación de mucha gente, cientos de personas que están ahora trabajando bien duro primero para construir el telescopio en sí y luego para comenzar a hacer estos test técnicos y finalmente científicos, de forma que al final del 2028 podamos dar la primera imagen científica del telescopio. Itziar, ¿cómo es vivir tan de cerca el proceso de, digamos, construcción de un proyecto? Primero en tu caso fue ALMA y ahora el ELT. ¿Cómo es vivir este proceso de, primero, planificación, de que va desde una idea, y luego ir poco a poco concretándola con el levantamiento de las primeras piezas, hasta finalmente ya su funcionamiento, su puesta en marcha? ¿Cómo te conectas ahí con un instrumento que uno podría decir, oye, esto es algo netamente material? Pero claramente hay mucho más allá de eso, hay una especie de conexión de alguna forma con todas las expectativas digo, que propone ese proyecto. Sí, es muy interesante entender cómo surgen este tipo de proyectos y cómo terminan, ¿no? Y las capacidades que tienen para avanzar en ciencia. Participar en un proyecto tan complejo como este, como el LT y como el que fue ALMA, te da una visión muy grande, ¿no? Y también te hace entender cuál es la ganancia, entre medias, de construir estos telescopios. Estos telescopios no solamente están ahí para apuntar al universo y tomar datos y sacar imágenes bonitas. Es un desarrollo tecnológico de tecnología punta, siempre trabajamos con prototipos, ¿no? Y todo surge a partir de las ideas de los astrónomos. La comunidad científica internacional es la que marca el paso hacia el siguiente avance que necesitamos para seguir comprendiendo, para pegar un salto cualitativo en nuestro conocimiento del universo, ¿no? para ir un paso grande más allá. Entonces eso requiere mucho desarrollo tecnológico. Así que todo empieza con una idea de una comunidad internacional en conjunto de a dónde queremos ir. Bueno, queremos ver ahora, no sé, cuántos planetas igual que la Tierra hay en estrellas cercanas a nosotros. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un telescopio gigante con este tipo de instrumento para poder observar tierras en otras estrellas con un tiempo de telescopio razonable, que no tengamos que estar integrando años, por ejemplo. Y entonces esta idea de qué es lo que necesitamos se les propone a los ingenieros, ¿sí?
que son los que van a desarrollar la tecnología, ingenieros, centros de investigación, universidades, van a ayudar a desarrollar toda esta tecnología que va a dar lugar a telescopios e instrumentos como los que se están construyendo ahora en el LT. Para ti, ¿qué es lo más emocionante, lo más impactante, lo más conmovedor que tiene la astronomía? Bueno, gracias a la astronomía podemos responder preguntas que han estado ahí, son preguntas básicas de la humanidad. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el origen nuestro, ¿no? El origen cósmico? Eso se está empezando a poder hacer ahora mismo con telescopios como ALMA. De hecho, tiene un eslogan, ALMA en busca de nuestros orígenes cósmicos, ¿no? Esto se puede hacer de muchas formas, por supuesto, pero la forma fundamental es intentar ver la manera de detectar organismos biológicos en otros planetas, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ALMA se puede ver si las moléculas complejas que luego van a formar nuestro ADN se pueden encontrar en las regiones donde se forman las estrellas y los planetas. Con el LT vamos a poder hacer una cosa más parecida, vamos a poder ir un poquito más allá, estudiando, por ejemplo, las atmósferas de planetas como la Tierra. Si estudiamos una atmósfera de un planeta tipo Tierra en una estrella, parecido o no al Sol, y vemos que el compuesto de la atmósfera se parece mucho al compuesto de la Tierra, incluyendo una cierta cantidad de metano que se produce por organismos biológicos, esto podría ser una señal muy fuerte de que ahí podría haber vida en otros planetas. Entonces, para mí eso es lo más emocionante, las respuestas que uno puede obtener gracias a la astronomía. ¿Y hay más preguntas que surgen o más respuestas que son contestadas? Hay más preguntas que surgen. Cuando uno trabaja con estos telescopios de última generación, trabaja con un desarrollo técnico impresionante. Entonces, muchas veces las imágenes que nos proporcionan cambian en una sola imagen paradigmas científicos completos. Por ejemplo, la primera vez que se vio con uno de los telescopios de ALMA, con ALMA, una imagen con mucho detalle de un disco de polvo frío en torno a una estrella, ¿no? A una estrella que estaba al comienzo de su vida, digamos, ¿no? Se estaba formando. Hicimos unos tests para ver si el telescopio funcionaba bien y estaba haciendo lo que esperábamos. Esperábamos ver un disco de polvo homogéneo. Y cuando procesamos los datos y vimos la imagen, aparecieron una serie de anillos, estructuras que no tenían que estar ahí, porque esos anillos y esas estructuras están ligados a la formación de planetas. Tenía que haber un planeta ahí dentro para poder ver ese tipo de estructuras. El tema está en que esperábamos ver esto, pero cuando la estrella estaba mucho más evolucionada. Lo que nos estaba diciendo una sola imagen es que la formación de planetas comienza mucho antes de lo que pensábamos. Y ahí tuvimos que cambiar todas las teorías de formación planetaria, solamente con una imagen. Entonces, por supuesto que va a haber muchas preguntas que ni siquiera nos estamos planteando, solamente porque vamos a ver algo que no cuadra con las teorías que tenemos ahora mismo. Si entramos en materia brecha de género en ciencia, desde que tú llegaste a Chile, desde el año 2006 hasta ahora, ¿con qué te has encontrado? ¿Has visto un cambio si lo comparas con aquel tiempo respecto a la actualidad? ¿Has visto un cambio? ¿Qué diferencias observas tú respecto a la brecha de género? ¿Se ha mantenido? ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado? No sé si ha mejorado tanto. Lo que sí que ha mejorado es el darnos cuenta de que de verdad hay una brecha, de que esto tiene que mejorarse y de poner en marcha mecanismos para que comience a mejorar. Eso es lo que he visto ya hasta ahora. Por ejemplo, si hay una mujer que ocupe una posición en el observatorio, visibilizar a estas mujeres para que cuando nos vean las niñitas que están en el colegio pensando si se podrían dedicar a la ciencia, a la ingeniería, que vean un modelo de rol. Esto es muy importante, porque cuando yo era pequeña no se veía nunca una mujer, y si se veía a una sola era como excepcional y, bueno, un genio, ¿no? O una genia.
Entonces es muy importante, primero, visibilizar, y se está tomando mucha conciencia de que las mujeres que estamos trabajando en estos campos tenemos que ser visibilizadas, no por salir en los periódicos, sino para que las niñas que nos vean tengan un modelo de rol. Ah, ella puede, ah, pues yo también. Es normal dedicarse a esto, ¿no? Si eres mujer. Eso por un lado. Por el otro, el tema de tener en las instituciones donde uno trabaja un código de conducta básico, que esto parece básico, ¿no? Pero tiene que estar ahí. Un código regulador que diga esto es aceptable, esto no es aceptable, ¿no? Para evitar casos de acoso. Acosos a todos los niveles, ¿no? Luego también, mismamente, cuando uno hace un anuncio para una nueva posición, hay que tener mucho cuidado en cómo se hace ese anuncio para hacerlo también atractivo a las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, si hay políticas dentro de las organizaciones para conciliar la familia, ponerlo ahí directamente. Este trabajo consiste en tal, y además hay estas ayudas familiares, hay estas políticas de trabajo flexible, etcétera. Eso siempre va a ayudar. Y finalmente también en cuanto al proceso de selección. Cuando uno se mete en un proceso de selección, uno quiere que el comité que está evaluando a la gente que está postulando esté libre de prejuicios. Los prejuicios están ahí, todos los tenemos, y los tenemos porque hemos nacido en una cultura que tiene prejuicios, que te dicen esto está bien, esto no está bien, esto cuadra, esto no cuadra. Entonces lo importante es entrenar a los comités de selección para que estén libres o lo más libre que se pueda de prejuicios, al menos para que lo sepan detectar. Estoy teniendo un prejuicio, no estoy siendo justo con esta persona. Y ya un último nivel que se podría aplicar aquí para ser justos cuando postulan hombres y mujeres es el que nadie vea, hasta cierto punto, claro, pero el que nadie vea ni el nombre ni de dónde viene esa persona para que no influya en el comité si una persona ha estudiado en Harvard versus si una persona ha estudiado en una universidad local, por ejemplo, ¿no? Que siempre se tiende a pensar que los que vienen de ciertas universidades son mucho mejores que otros. No, o sea, hasta ese nivel se puede incluso mejorar para ser lo más justos posibles y coger a la mejor persona. ¿Cuál es el mensaje, Itziar, que tú le darías a aquellas niñas que están interesadas en la observación de los cielos, están interesadas en la astronomía, pero que no se atreven a dar ese primer paso quizás por prejuicios, por miedo, por falta de algún rol, digamos, hay alguna influencia? ¿Qué le dirías a esas niñas? Yo les diría que hay muchas mujeres trabajando en el campo y que si les gusta, que sigan adelante independientemente de los modelos de rol a los que están acostumbrados, de las barreras que puedan tener. Si les gusta algo, hay que ir a por ello. Y que no van a estar solas, porque somos muchas las que nos dedicamos a este trabajo científico-tecnológico, aunque no siempre se nos visibiliza, pero sí que se puede y podemos dar un trabajo excelente al mismo nivel, incluso algunas de mis compañeras a un nivel superior al otro género, así que no hay ningún motivo por el cual una mujer no se pueda dedicar a estas carreras científico-tecnológicas. Es la conversación con Itziar de Gregorio Monsalvo, directora de la Oficina de Ciencias y vicerrepresentante de la ESO en Chile, a quien le agradecemos, por supuesto, muchísimo por esta conversación. Muy bien, muchas gracias. Que estés bien, nos vemos.